Saludos amigos, hoy me complace y me satisface tener junto a mí a dos jóvenes de 15 y de 16 años. La juventud, divino tesoro. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que vamos a tocar cosas maravillosas, lindas, muy profundas, como es la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le doy la bienvenida a Jonathan Joel González Rodas. Él es de Bárcenas, Villanueva, Guatemala, de la Iglesia Bautista Luz de Vida, allá en Bárcenas, Villanueva. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido, Jonathan. Gracias. Pues estoy muy satisfecho y feliz de estar aquí compartiendo con estos jóvenes y también compartir un poco de cómo Dios ha obrado en su espíritu en mi edad tan joven, pero ha hecho muchas cosas maravillosas. Entonces estoy muy feliz de compartirles un poco de mi experiencia con Dios ha tocado mi corazón y pues quiero compartirles un poco. Yo crecí en la iglesia desde pequeño, es un parte de mi testimonio y creí que todo estaba resuelto, pero Dios tocó mi corazón y ha trabajado y me ha bendecido. Y una de esas bendiciones es estar aquí compartiendo y poder compartirles a ustedes también cómo Dios trabaja y cómo Dios maneja la vida de uno y que es mejor seguir la voluntad del Señor, porque créanme, que trae más bendiciones que nuestra propia voluntad. Jonathan Joel, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 17, soy reciente de 17 años, entonces es una edad muy corta, pero que me ha costado estos 17 años avanzar, y me ha costado también avanzar conforme a la voluntad del Señor, pero gracias a Él lo he podido hacer. Amén. 17 años tiene Jonathan Joel. Ahora, José Pablo Estrada González, él es de Ciudad San Cristóbal, zona 8, allá en Misco, en Ciudad de Guatemala. Quiero ubicar los amigos receptores, seguidores de mi canal de YouTube y mis redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Estamos en Guastatoya, El Progreso, juntos en un taller de capacitación espiritual. José Pablo, bienvenido. Muchísimo gusto, es un gusto poder estar aquí compartiendo con nuestro hermano, ¿verdad? Y asimismo poder compartirles un poco de nuestro mensaje a ustedes. La razón del por qué invité a dos jóvenes a que estuvieran frente a nosotros es para que nos cuenten, nos den su testimonio resumido de por qué resultaron como seguidores y siervos de Dios. Amén. Como les contaba ya al principio un poco, a seguir a Jesús inició cuando tenía 15 años, muy reciente. Pero decidí seguir a Jesús porque Él trabaja de una manera tan hermosa y yo me sentía apartado de eso por el pecado. Entonces, la vida de un joven es muy rápida, muy alegre, pero también tiene muchas cosas y muchas tentaciones. ¿Fuiste bautizado? Sí, fui bautizado. Entonces, ¿cómo te bautizaron? A mí me bautizaron en mi iglesia y fue algo muy bonito porque tuve el privilegio que me bautizara mi pastor, y mi pastor es una persona muy especial para mí y me sentí tan feliz cuando tuve mi bautizo porque sentí que era una persona nueva. Y en el caso de José Pablo, claro, ¿te bautizaron? Sí, me bautizaron ya hace 2 años, si no estoy mal, en febrero, ¿verdad? Me bautizaron precisamente en mi iglesia. Yo asisto a la Iglesia Bautista Gosén y pues mi pastor desde siempre ha sido muy comprensivo, muy amoroso con cada uno de nosotros en nuestra congregación y ha sido un placer, ¿verdad?, poder ser bautizado por él. Un saludo muy cordial a todos los amigos de la Iglesia Bautista Gosén, ¿es verdad? Gosén, en zona 6 de Misco. ¿Qué otras experiencias nos puede compartir Jonathan Joel de ser un joven cristiano, de haber abandonado las calles, los bares, las ruedas de amigos, la cerveza, el cigarro, etcétera, todo lo que se llama mundano y que la juventud está muy propensa a mantenerse en esos mundos?
Claro, una de mis experiencias es que, como les decía, yo, gracias a él, no crecí en vicios, pero sí era parte del mundo, porque a mí me gusta mucho el fútbol y perdía mi tiempo ahí. Entonces, la experiencia que tengo es que Dios es primero y es lo mejor servirle a Él. Amén. Porque cuando ponemos primero a Dios, nos trae tantas bendiciones, y una de esas es que estoy acá compartiendo parte de esto y que a ustedes puedan también escuchar este mensaje que les tengo, y que es una experiencia muy bonita dejar eso y seguir a Cristo, porque saben que es lo mejor. ¿Y por qué es lo mejor? Porque es Dios el que nos ama y el que nos guía, y tiene lo mejor para nosotros, tiene los mejores planes que el mundo quiere para nosotros. Entonces esa es una de mi experiencia al haber dejado las cosas del mundo. José Pablo, tu experiencia, pero cuéntanos antes de trasladar esa experiencia de joven en el momento de tu bautizo. Claro, yo siempre he crecido en una familia cristiana, ¿verdad? Y pues yo por muchos años estuve trasladándome de iglesia en iglesia, ¿verdad? Y no lográbamos encontrar en una iglesia en donde realmente nosotros nos sintiéramos instados o espiritualmente atendidos, ¿verdad? Entonces, cuando conocimos esta iglesia hace ya 3 años, empezamos a ir, y pues yo nunca me había bautizado y siempre había tenido el deseo en mi corazón. Pues llegó la fecha en la que empezaron a capacitar para el bautismo, ¿verdad? Para hacernos conocer qué estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo, que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? El ser conscientes de qué decisión estamos tomando. Entonces, pues gracias a Dios pude aprender mucho en esas 4 semanas que tomé una capacitación antes de bautizarme. Y pues gracias a Dios di el paso de poder bautizarme en mi iglesia, y asimismo compartiendo un poco de mi historia. A pesar de haber crecido en un hogar cristiano, pues el diablo sigue constantemente atentando a nuestro corazón, ¿verdad? Busca cualquier manera de entrar y hacernos pecar, porque al final eso es lo que quiere el diablo, hacernos pecar, tenernos ahí atados de manos en el mal, cuando el mal sabe bien, ¿verdad? No vamos a decir que el mal es feo, porque muchas veces son tentaciones gustosas, pero que no llevan a un buen camino. Claro. Y cuando logré bautizarme, desde ahí mi vida cambió, porque empecé a buscar más de Dios, a poner más atención en las prédicas, me buscaba cómo involucrar más en la iglesia, incluso venir aquí, ¿verdad? Capacitarme espiritualmente para poder futuramente plantar una iglesia, para poder compartir más acerca del Evangelio de Dios. Y ha sido un gran privilegio para mí poder compartir con cada una de estas personas que estamos aquí, ¿verdad? Porque hemos aprendido mucho juntos, y al mismo tiempo ha sido espiritualmente, nos ha hecho crecer, ¿verdad? Porque hay cosas que uno piensa que son de cierta manera, pero realmente a través de la palabra del Señor uno puede aprender cómo realmente puede ser uno un cristiano ejemplar, ¿verdad? Y cómo Dios cambia tu vida poco a poco a través del paso del tiempo. Jonathan José y José Pablo son 2 jóvenes cristianos bautistas. Y por lo mismo, por la denominación, ellos, me imagino, saben perfectamente la diferencia y la unidad y la relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿No es así, Jonathan Joel? Sí. Tiene relación el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Incluso muchas veces nosotros los jóvenes no lo entendemos. Pero gracias a esto y a las personas y cómo Dios nos guía por el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos ser guiados, podemos entenderlo. Y podemos entender el Antiguo que está relacionado con el Nuevo Testamento, porque cuando leemos la Biblia y encontramos algo, nos guía al Antiguo Testamento para entender lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces así es como Dios abre las ramas de la Biblia y nos lleva a mucho tema, que para podamos entender que el Antiguo Testamento está muy relacionado al Nuevo Testamento, y que es el mismo mensaje que Dios nos quiere dar, que podamos hacer y podamos aplicar a nuestra vida. Entonces no es nada diferente, es algo que nos ayuda a entender, y como muchas veces nos ayuda a reflexionar cosas que estamos haciendo mal. Entonces es muy bonito entender el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera cuando el Espíritu Santo nos guía. José Pablo, en historia, ¿de qué nos habla el Antiguo Testamento y de qué nos habla el Nuevo Testamento?
Claro, a partir del Nuevo Testamento empieza la historia de la vida de Jesús. En todo el Antiguo Testamento hay una gran separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nos narra desde la creación incluso del mundo, del mar, de la tierra, de nosotros mismos humanos, y cómo el humano fue pecando, ¿verdad? Pecó desde Adán y Eva y poco a poco se fue esparciendo el pecado y cada vez habían más pecadores, incluso hubo un diluvio en el que se destruyó casi todo el mundo, ¿verdad? Y solo hubo una pequeña familia sobreviviente que fue la gran diferencia para este mundo, ¿verdad? A través de esas personas Dios fue tocando más y más corazones y también se fue creando la descendencia que futuramente llegó a dar vida a nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Que en Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, vemos narrada la vida de Jesús, nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Cómo desde pequeño empezó a crecer, a involucrarse cada vez más en la relación con Dios, representando una perfecta imagen de Dios, viviendo la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, y así paso a paso hasta su deceso, ¿verdad? Su muerte en la cruz y resurrección, ¿verdad? Porque no solo murió, Amén. Él resucitó 3 días después y Él sigue vivo, esperándonos a nosotros, a cada uno de nosotros con los brazos abiertos, esperando a darnos de su perdón, de su amor, ¿verdad? Y poco a poco nos va narrando la historia de cómo 12 discípulos que Jesús vino aquí a hacer a la tierra fueron esparciendo cada vez más el evangelio, tanto que incluso hoy, 2024 años después, sigue resonando el evangelio que fue compartido por los discípulos. Amén. Amén, hermano José Pablo. Y te pregunto, Jonathan, Joel es, ¿verdad? José te he estado diciendo, perdón, Jonathan, Joel, pensé que eran los dos José. Joel y José. Jonathan, Joel, hoy estamos aprendiendo algo diferente, algo nuevo, algo distinto, y nos basamos en los libros del Nuevo Testamento, en Romanos y en Hechos de los Apóstoles. Ese libro tan lindo, tan bello, la historia de Pablo, y que es el evangelizar y el plantar iglesias por medio del discipulado. ¿Se los puedes explicar a los amigos receptores que están atentos de esta entrevista así de una manera más resumida y después lo haces tú en tus propias palabras para cerrar y luego despedir esta entrevista? Claro, claro. Entonces, por favor, Jonathan, Joel. Estamos aprendiendo algo nuevo, que es, como ya decía nuestro hermano, que es la misión es plantar las iglesias. Pero hay muchas cosas que he aprendido hoy que necesitamos para hacer esto. Y quiero compartirles un poco de esto. Primero, necesitamos examinarnos, que fue algo muy importante para mí. ¿Somos verdaderos discípulos del Señor? ¿Estamos preparados para nosotros hacer discípulos? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ser discípulos y compartir el Evangelio de manera correcta, con nuestra doctrina correcta, y siempre, como les digo, guiados del Espíritu Santo. Ese es nuestro primer paso importante, examinarnos y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Después viene compartir el Evangelio, compartir esas buenas nuevas que el Señor nos dejó que compartiéramos y hacer discípulos y luego apoyar a esos discípulos que puedan crecer, que sean discípulos sanos en fe, y luego estos discípulos vamos a formar nuestra iglesia invitando, evangelizando a las demás personas que están perdidas. Entonces, ahí vamos pasando los pasos de formar una iglesia. Entonces, primero quiero dejarles estos pasos tan sencillos para entender: examinarnos y ser buenos discípulos, hacer discípulos, sembrar la semilla del evangelio, después tener un grupo de discípulos, apoyarlos, crecer y luego tener nuestra iglesia y seguir creciendo. No necesitamos un templo, no necesitamos dinero, sino necesitamos del Espíritu Santo y del Evangelio para tener nuestra iglesia. Muchas gracias, amén. José Pablo. Claro, me gustó mucho la plática de hoy, ¿verdad? Porque nos narra, al igual que toda esta semana,
parte del viaje de Pablo, ¿verdad? Y cómo Pablo fue plantando 6 iglesias diferentes en el tiempo de 2 años. Ustedes pueden imaginarse eso. Muchas personas se quedan en la misma iglesia Y no habían vehículos. Y no habían vehículos, no habían carros, no habían aviones, ni barcos como los conocemos hoy en día, ¿verdad? Sabemos que los viajes de una ciudad a otra a Pablo le tomaban mucho tiempo y en 2 años construyó 6 iglesias, pero no construyó en un templo, ¿verdad? Construyó a personas capacitadas, las capacitó poco a poco, enseñándoles el evangelio y discipulándolos para que crecieran en su fe, para que ellos después pudieran hacer el mismo trabajo que Pablo estaba haciendo. Y poco a poco se sabe que el evangelio de Pablo se fue esparciendo en el mundo, ¿verdad? Así es. No solo en la región de Israel y las regiones cercanas, sino poco a poco se fue extendiendo a todo el mundo, ¿verdad? Siendo Pablo una de las personas que más siguen siendo reconocidas hasta el día de hoy, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña a cómo seguir los pasos de Pablo, que realmente fue a través de la persona llamada Pablo, pero era influenciado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que al final del día, como decía mi hermano aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo es la presencia del Señor que mora en cada uno de nuestros cuerpos, ayudándonos a discernir y a tomar las decisiones que el Señor quiere que tomemos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no nos puede obligar a hacer nada, sino que nosotros debemos tener la voluntad de hacerlo y el Espíritu Santo va a obrar en nuestro corazón para poco a poco cumplir la obra de nuestro amado Señor. Amén, amén, que así sea. Y lo más importante de lo que ellos han dicho, y todo ha sido también importante, pero no hay que descartar ese mensaje que nos deja el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí principia la vida de Jesucristo en nuestro corazón. Fue el momento en donde Él se fue y le dijo a sus discípulos: esperen el día anunciado, ya llegará, no se muevan de Jerusalén, porque va a haber un mensaje para ustedes. Y llegó como lenguas de fuego ese día tan especial que entró el Espíritu Santo en cada uno de ellos, de los 12 discípulos, porque ya eran 12, después de que Judas se suicidó de la manera como ustedes conocen. Ellos encontraron al número 12 y ellos estaban concentrados con una gran cantidad de multitud cuando llegó el Espíritu Santo y empezó el mensaje del Maestro, de Dios, de el que interviene por nosotros ante el Padre Celestial, y nos dejó al Espíritu Santo, y es el que tenemos aquí y también usted lo tiene en su casa. Bien, mis jóvenes, hemos llegado al final de esta entrevista con Jonathan Joel González Rodas de Bárcenas, Villanueva, Guatemala, y con José Pablo Estrada González de la ciudad capital, de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Les dejo el micrófono para que le den un mensaje a esa juventud que nos está escuchando. Sí, jóvenes, quiero motivarlos. Y hay una palabra especial que dice en la Biblia que estuvimos viendo esta semana que dice exhortanos. Exhortémonos, jóvenes. Y yo los exhorto para que puedan seguir. Yo sé que la vida del joven no es fácil y hay muchas tentaciones y a veces es difícil obedecer y entender lo que quiere el Espíritu Santo, porque como jóvenes nos cuesta, y me ha costado a mí también, pero me ha ayudado al orar y pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo que nos guía. Entonces quiero motivar a los jóvenes: no dejen de buscar del Señor, no dejen de poner su fe y todos sus planes, abran su corazón a Él, porque Él nos escucha, y sigan perseverando en Él. Entonces, jóvenes, motivémonos, no solo yo, motivemos a los demás jóvenes que conozcamos, porque Dios nos manda a exhortarnos y a apoyarnos y a buscar de Él y a buscar nuevos discípulos, como hemos hablado. Entonces, jóvenes, sigamos con nuestra fe en Dios. Gracias, muchas gracias, Jonathan Joel. Por favor, te toca, José. Claro. Asimismo, como decía mi hermano aquí, ¿verdad? Anímense, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos penosos, ¿verdad? No queremos pasar a hablar, tenemos pena de cómo nos miren, pero Jesús no tuvo pena de compartir el evangelio con cada uno de nosotros, y es algo que sigue, ¿verdad? Que sigue hasta el día de hoy.
Y muchas veces van a haber tentaciones, van a haber cosas que Nunca tal vez faltan. nunca faltan, incluso a nosotros que ya somos cristianos nos siguen afectando las tentaciones, ¿verdad? Porque sabiendo que nosotros somos humanos, estamos literalmente destinados a pecar, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer por nosotros. Entonces los motivo a seguir, ¿verdad? Leyendo la palabra del Señor, oyendo prédicas, ¿verdad? Escuchando a nuestro hermano aquí que tiene muchos mensajes fructíferos para nuestro corazón. Y pues ánimo, ¿verdad? Seamos la diferencia de nuestro lugar donde vivimos, ¿verdad? Marquemos la diferencia en el mundo a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco mucho el haber participado en esta entrevista interesante, que es un mensaje para usted que nos está escuchando desde aquí, desde la iglesia Hebrón de Guastatoya, El Progreso. Gracias, amigos, saludos y bendiciones para todos. Bendiciones.